del Barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. La pregunta que nos hacemos en este editorial es la siguiente. Si llega a las elecciones de octubre, sí, al menos en el calendario. En octubre están pautadas las legislativas nacionales y aunque parezca ciencia ficción, todo indica que esas fechas se va a cumplir. Pero la pregunta real es, ¿con qué país vamos a llegar, no? Porque lo que está pasando no es solo un deterioro económico, es una descomposición sostenida, casi artesanal, como si un puñado de ingenieros o de CEOs decidieran desarmar una heladera pieza por pieza, de a poquito, mientras los alimentos se pudren adentro. Y claro, adivine quién es la comida, nosotros. Se disparan aún más las importaciones. Hoy es más barato importar que producir, con su secuela de despidos, falta de empleo, flexibilización, etc. Los viajes al exterior siguen siendo altos y el Estado, ese que supuestamente no tiene que intervenir en nada, ahora juega desesperadamente a contener el dólar. El mismo dólar que ya demostró que no sirve ni para mover la economía, ni para evitar el cierre de fábricas, talleres, pymes. Están cayendo como moscas en una espiral sin piedad, pero ahí está el gobierno posando para la foto con el Fondo Monetario Internacional. Evitaron el default en marzo, sí, con una ayudita del organismo, pero lo hicieron dejándonos más insolventes para los próximos años. Nos tiraron un salvavidas de plomo, pero con una sonrisa bien diplomática. Y mientras se celebra ese acuerdo en las redes libertarias, las reservas del Banco Central se achican cada vez más. Hay menos de la mitad de lo que sugiere el propio Fondo Monetario Internacional como reserva. Y encima, la deuda con importadores, escuche bien, sigue arriba de los 50.000 millones de dólares. Un poquito menos de lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero poquito nomás, ¿eh? Una montaña rusa que solo sube cuando se trata de pagar y que no baja cuando hablamos de ingreso o empleo. Y sí, los datos de junio son letales. Las importaciones aumentaron un 35%. Y eso no es apertura, eso es sangrado o devastación, una hemorragia por la que se escapan dólares que no vuelven más. Y como si fuera poco, el Banco Central empieza a hacer malabarismos, sube encajes bancarios, coloca bono, absorbe liquidez como un secador de piso desbordado, todo para evitar que el dólar se dispare. Pero lo hace igual. Resultado, desconfianza, porque la inflación baja, pero el bolsillo está cada vez peor. Como ese amigo que se jacta de haber dejado el azúcar, pero no puede pagar la yerba. La pregunta que flota, como olor a podrido en una heladera desenchufada, es ¿por qué el oficialismo sigue siendo competitivo electoralmente? Las encuestas todavía lo muestran en pie, en algunas hasta liderando, en otras cabeza a cabeza con Unión por la Patria, y uno se agarra la cabeza porque no estamos hablando de teoría política, estamos hablando de hambre, de necesidades, de desocupación. Literal, los comedores populares están abarrotados. El gobierno dejó de mandar alimentos, las organizaciones sociales, las iglesias, los municipios, hacen lo que pueden, pero el caldo ya no alcanza para todos. Y sin embargo, hay una base de apoyo electoral que aún persiste para el oficialismo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una es cultural, otra es la grieta, el antiperonismo. Ellos pueden estar desconformes, pero nos odian tanto que están dispuestos a reincidir en el error, porque el odio obnubila, ¿no? Nubla la vista. Ojo, demasiado amor también,
La más importante, el peronismo por ahora no enamora, no logra construir un relato alternativo sólido, y mientras Milei habla fuerte y con términos importados, del otro lado se discute si Cristina va presa, si Massa vuelve o si el peronismo sigue siendo una marca. Resultado, la gente se aburre o se confunde y eligen al que grita más, al que dice que va a quemar el Banco Central, aunque después no pueda ni prender un fosforito en la reserva. Pero el panorama social es cada vez más claro. La encuesta nacional de analogías muestra que el 48% de la gente dice que su situación económica es peor que hace un año. El 50% cree que el sacrificio de estos meses no está sirviendo para nada y el 73% considera que la forma de comunicarse del presidente es violenta. ¿Eso no te dice algo? Hasta los que lo bancan se tapan los oídos, porque ya no se trata de lo que se promete, porque aún mantiene una imagen positiva cercana al 40%, creer o reventar. Se trata de lo que se siente, y lo que se siente es que estamos cada vez peor. Y ojo, esto no es percepción, el mercado también lo sabe y lo demuestra. Por eso, Moody's nos subió la nota, sí, pero con una advertencia. Persisten desafíos significativos. Es decir, te ponemos un 6 porque trajiste la tarea, pero entre nosotros sabemos que no entendiste un carajo. Eso es lo que quiere decir esa nota. Y mientras eso pasa, el gobierno se endeuda más, flexibiliza controles y sigue pensando que el ajuste es el camino, que el Estado es el problema, aunque lo use todos los días para contener la crisis que ellos mismos provocan. La paradoja es de manual, como si un vegano se volviera adicto al choripán, porque los que dijeron que venían a achicar el Estado ahora lo usan para intervenir el mercado cambiario, manipular estadísticas, presionar a gobernadores y pelearse con todos los que le recuerdan que esto no es libertad, sino anarquía con guantes de seda. Y lo de guantes de seda puede discutirse, ¿eh? La situación en Buenos Aires es particularmente simbólica. Esa es la madre de todas las batallas. Y allí las encuestas bailan. Un día gana Milei, otro día gana el peronismo, otro no gana nadie porque la gente no piensa ir a votar. Y ahí está la clave. Según analogías, casi el 40% de los encuestados no tiene decidido su voto. Muchos ni siquiera saben si van a ir. El desánimo es transversal, el fastidio general. La política parece cada vez más una casta de sombras chinas peleando en una pantalla, mientras afuera llueve sopa y nadie tiene una cucharita, ¿no? Y en ese clima Milei juega fuerte. No da tregua, se pelea con periodistas, denuncia a medios, amenaza con listas negras, todo mientras dice defender la libertad de expresión. Lo hace desde la Casa Rosada, con custodia, megáfono y cuentas públicas. La libertad, parece, es solo para él. Para el resto, el látigo, aunque lo niegue, aunque diga que no le importa. Pero la gente ya no come relato, cada vez le cuesta más comerse el relato. Y esto se manifiesta en la encuesta a partir de la gente que dice que todo el esfuerzo no está sirviendo para nada. Come lo que puede y cuando no puede va al comedor y si no hay comedor revolea la olla. Por ahora, con paciencia, pero el mal humor crece, ¿eh? Como una olla a presión sin válvula y el gobierno debería saberlo porque hasta las encuestas que lo favorecen tienen un asterisco. El apoyo es cada vez más débil, más dudoso, más condicionado. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Se llega a las elecciones? Sí, pero no sabemos en qué condiciones, porque mientras cierran las listas, se abren las heridas, porque mientras los candidatos se sacan selfies, los pibes buscan comida en la basura, porque mientras los libertarios repiten que la motosierra era necesaria, la gente empieza a notar que también se llevó la heladera, el calefón y hasta el perro. Y en ese escenario, octubre no va a ser solo una elección, va a ser un plebiscito de sentido común, una chance para que el pueblo decida si sigue bancando un experimento que duele y mucho, o si se recupera la sensatez. Lo triste sería que cuando se den cuenta ya no quede país para levantar, porque hasta en las ruinas tienen límites. Así que sí, se llega a las elecciones, pero tal vez no todos lleguemos con la misma ropa, el mismo trabajo
o la misma esperanza. Y eso también hay que decirlo, porque si no, después no digan que no lo vieron venir. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.